Yo voy a hablar hoy del sacerdote José Rivera, de su vocación sacerdotal, de su ministerio y tareas sacerdotales que desempeñó y un poco como el perfil de su sacerdocio. Lo primero que hay que preguntarse es cuándo surge en él y cómo la vocación sacerdotal. Él es un chico, como ya hemos visto, precoz en muchos aspectos, no voy a repetirlos ahora. Por tanto, no se le ha ocurrido ser sacerdote, sino que él tiene el ideal de ser un literato. De manera que después de haber hecho el bachillerato, pues se apunta en la Universidad Complutense, en Madrid, y empieza filosofía y letras, porque le encanta la literatura. Ya para esas fechas, pues él ha escrito poesías, ha hecho resúmenes de libros, se ha leído pues los episodios nacionales de Pérez Galdós y lo dice él en su diario, por eso lo sabemos. Es decir, pues un chico adelantado. Por supuesto, tiene novia formal ya para esos años, a la cual le dedica pues poesías amorosas muy bonitas y bueno, pensamientos en sus escritos pues también muy interesantes. Él tenía el proyecto de formar una familia cristiana y dedicarse especialmente a la literatura, que era su afición. Pero a los 17 años él ya estaba cursando primero en la universidad. Constata una realidad que le plantea un interrogante. Hace apostolado, lo había aprendido de su hermano Antonio, que murió, como sabemos, en el año 36, a consecuencia de las heridas del Alcázar y tal. Se llevan 11 años, tanto él había visto a su hermano, y luego continúa con su hermana Carmen, que es la mayor, en el apostolado, sobre todo de los jóvenes, cuando él tiene 15 años, 16 años, 17 años, y recorren toda la diócesis de Toledo, que entonces era muy extensa, hasta Granada, todo Cazorla y tal, hasta Guadalajara incluso, era diócesis de Toledo en ese momento. Por supuesto, la zona de Extremadura, que todavía sigue siéndolo, y los medios pues eran pues cogerse el autobús, que tardaba horas y horas, pero estaban para ahí y para acá continuamente, haciendo apostolado, dando como charlas, animando a los jóvenes, llevándolos a Jesucristo. Este era el objetivo. Y él constata, cuando doy las charlas a los jóvenes y trato con los jóvenes, se convierten, muchos de ellos, y tengo que buscar un cura para confesarlos. Y empecé a pensar, ¿y si yo fuera sacerdote? Esta fue la pregunta detonante. No se le había ocurrido antes, de manera que él planteaba su vida pues como un cristiano que piensa en una familia, por tanto, un camino también de santidad. Eso lo tenía muy metido en el alma. Pero es esta circunstancia apostólica, el trato con los jóvenes, el que le plantea la pregunta, ¿y si yo fuera sacerdote? No tendría que buscar a un sacerdote para que los confesara. Ya no solamente es buscar un sacerdote para que los confesara, sino el acompañamiento, la dirección espiritual, el consejo, todo lo que sabemos que un sacerdote puede hacer. Se le encendió esa luz y estuvo durante todo este primer curso de la universidad, saca buenas notas, estudia, se dedica a ello, etc. Pero estuvo con ese rum todo el tiempo y aplaza la decisión para el verano con unos ejercicios ignacianos. El cura que se lo
predica, es un jesuita, ha sido después muy famoso, el padre Llanos, y con él, pues al estilo jesuita, puso pros y contras en un cuaderno. Pros, o razones a favor para ser sacerdote, y razones o en contra o dificultades que le encontraba. Y el resumen final fue elegir, en ese momento de ejercicios de la elección-estado, elegir el ser sacerdote. Luego él a esto lo llamará elegí ser elegido. Es decir, me dejé elegir por el Señor para esta vocación al sacerdocio. Evidentemente eso le planteó los problemas normales que cualquiera se pregunta. ¿Y la novia? ¿Y la carrera? ¿Y el estudio? Porque si se mete a cura, tendrá que estudiar el camino que lleva al sacerdocio, no la literatura que a él le gustaba tanto y que no ha dejado de leer durante toda su vida, como aparece en su diario. Pero ya no es lo mismo. Entonces dice él, en varios momentos de su vida, a los 17 años, esta frase la escribe y la recuerda, y se pueden hacer búsquedas, ¿no? A los 17 años salen 100 y pico veces en todo su diario. Quiere decir que para él fue un momento crucial, y es lógico, porque es un momento en el que tiene que decidir su vocación, por dónde va. Las motivaciones estaban claras y la decisión estaba tomada. Pero eso no quiere decir que en sus poesías, incluso en sus redacciones, y cuando luego después recuerda, dice él, me acuerdo paseando en el comedor de casa. Algunos conocéis la casa, era una casa amplia. Dice yo que no soy dado a recuerdos, no es añorante, no es melancólico, no, al contrario, más bien es de futuro, pero me acuerdo perfectamente, lo explica él en bastantes ocasiones, que yo tenía dos deseos y además, decía él, violentamente intensos en mi corazón. Uno era saber, la sabiduría, la búsqueda de la verdad y, en definitiva, saber, pero no por acumular conocimientos, sino saber en el sentido más profundo y sapiencial de la palabra. Y otro movimiento fuerte, intenso, era el amor correspondido. En el matrimonio, claro, que es hacia donde él se encaminaba. Y escribe unos meses antes de su muerte, la verdad me ha salido redondo. Porque Jesucristo es sabiduría inagotable. Y Jesucristo es amor. Y amor fecundo que ha satisfecho plenamente mi vida. O sea que estos dos movimientos que son propios de toda persona humana se le plantean con una serie de interrogantes y responde en esta elección de estado, ser sacerdote, y cuando recuerda ya sus 65 años, que es cuando muere, la verdad es que me ha salido redondo. Es decir, como que aquello que Jesucristo me prometía, me lo ha cumplido con creces, en el campo de la sabiduría y del saber, y en el campo del amor correspondido. Me he sentido querido y he podido quererle con toda su alma y ha podido, desde el corazón de Cristo, pues querer a tantas y tantas personas que Dios ha puesto en sus manos. El tono general de santidad que le viene desde la infancia, ese continúa, claro. Pero ya en esta otra dirección que cualifica pues todas sus actuaciones, ¿no? Decidido
entrar en el seminario, va al seminario de Comillas, en Santander. Luego Comillas ha pasado a Madrid, Alberto Aguilera, y luego ha hecho una universidad, pero en aquella época Comillas era Comillas, provincia de Santander, al lado del mar Cantábrico. Y allí, en Comillas, se encontró con el padre Nieto, que es un santo. En camino está su proceso, pero lo dicen pues todos los que han tratado con él, ¿no? Y el padre Nieto dice él que les alentaba y les calentaba en el camino hacia la santidad sacerdotal. Dice en su diario, ibas a verle y era poco rato, porque había docenas de seminaristas que dependían de él. Pero el poco rato que estabas, salías encendido. Eso lo dice en varias ocasiones. Él es condiscípulo riguroso de curso de diócesis y de amistad de don Gabino Díaz Merchán, que en muchos momentos yo le he oído hablar de su condiscípulo y amigo, muy amigo Rivera, y declara en el proceso también, ya ha muerto don Gabino con 90 y tantos años, como arzobispo de Oviedo emérito, y recuerda detalles, ¿no? Rivera tenía, dice, la Biblia subrayada. Y bueno, pues que estaba todo el tiempo leyendo, y meditando, etc., ¿no? La disciplina y lo que es vivir en un régimen riguroso no puede ser de otra manera. Él estaba acostumbrado a vivir, a no comer, a ponerse a leer, a pasarse una noche, un día o 2 días enteros sin bajar a su habitación o al comedor. Estaba en la terraza leyendo y haciendo lo que él vivía a su gusto. Y entrar en la jaula del seminario, aunque fue plenamente libre, pues le produce, y lo recuerda él en algunas cartas que dirige a su hermana, pues que tiene muchos momentos de poder ofrecer a Dios circunstancias que le mortifican del propio reglamento. Pero ahí él desarrolla en una carta muy bonitamente consolar a Jesús. Fijaos que la encíclica Miserentissimus Redentor de Pío XI sobre el corazón de Jesús ha hablado ampliamente de cómo podemos consolar al corazón de Cristo. Y esa cita la ha tomado el Papa Francisco en la carta encíclica última, Dilexit Nos. Y Rivera ahí está empapado de esta espiritualidad muy propia de un ambiente jesuita. Y en una carta pues le habla y le cuenta a su hermana cómo todos esos momentos de negar la propia voluntad y el propio gusto los ofrece para consolar al corazón de Cristo, ¿no? Ahí el Papa explica, y el Papa Pío XI igual, y no me entretengo en ese aspecto. Pero estamos viviendo en España, o están viviendo los que vivían en ese momento, pues un florecimiento de vocaciones. Estamos en la posguerra. José Rivera, hace filosofía y letras en el año 42-43. Por tanto, se va a Comillas en el septiembre del 43. Estamos en la posguerra reciente. Toda esa década de los 40 es una época de mucho fervor. En España, los noviciados, los seminarios, se van llenando. Y hay una línea muy importante, es el sacerdote diocesano, que a él le viene pues de Aparici, de don Ángel Herrera, que es más mayor que él, bastante más, de don Maximino Romero de Lema,
en fin, un poco la crème del apostolado seglar. Varios de ellos que entran a sacerdotes al seminario. Y estos, por decir así, como los más sonados y señalados, pero había otros muchos. Es decir, hay todo un fervor en todas las órdenes y religiosas, pero también de manera como nueva por el sacerdote diocesano secular. Ese movimiento lleva a pedirle al Papa Pío XII que lo concede, que San Juan de Ávila sea nombrado patrono del clero secular, año 1946. Y con influjos de unos y de otros se cambia de Comillas a Salamanca. Salamanca en ese momento es cuando comienza una nueva etapa en la que los obispos españoles, la conferencia de metropolitanos entonces, todavía no había conferencia episcopal, asume la Universidad de Salamanca como propia y para formar sobre todo sacerdotes diocesanos, que había abundantes en los diócesis y jóvenes que venían de las filas de Acción Católica. Ese año o al siguiente, en el 48, es la gran peregrinación a Santiago, que había puesto en marcha Antonio y que no pudo llevar porque murió, vino la guerra, murió, y la toman los jóvenes de Acción Católica, y en esa peregrinación nace el movimiento de cursillos de cristiandad. O sea, estamos en esa década de fervor en torno al sacerdocio diocesano, en torno a las filas de Acción Católica, que son, digamos, los laicos de la parroquia, etc., ¿no? Y en ese contexto, José Rivera vive y viene de esas filas de Acción Católica, ha sido incluso un gran animador, y esta es una de las razones, creo que la más fuerte e importante, para cambiarse de Comillas a Salamanca, para vivir un ambiente diocesano y prepararse para algún seminario diocesano en donde él pudiera formar en esta línea y en esta clave. Salamanca se encuentra con el padre Aldama, que es el fundador de las Eucarísticas, es su mentor desde el punto de vista intelectual, porque él ha cuidado mucho el tema del saber, de leer, de escoger cuáles, cuándo, cómo. Había leído muchísimo antes de literatura, ahora de filosofía y teología. Y el padre Aldama le orienta como tutor, diríamos, también en sus estudios teológicos. Cosa muy importante porque uno cuando estudia filosofía o teología en el seminario, pues no conviene que lea lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Aparte del director espiritual, que le va discerniendo las mociones del espíritu, pues es muy útil ese director intelectual que te dice, lee esto, y luego lo comentas y lo cuentas. Pues él tuvo, y luego apreciaba mucho en el seminario este tipo de orientación. De manera que en Salamanca pues, tuvo al padre Aldama y a otros que le acompañaron a París y los que he dicho antes en el camino hacia el sacerdocio. Él, en Comillas, estuvo 2 años de humanidades y 3 años de filosofía, 5 años. Obtuvo la licenciatura en filosofía, diríamos, automáticamente. Cuando termina los 3 cursos, recibe el diploma o el título de licenciado en filosofía. Ese es el único título que ha tenido luego toda su vida. Porque luego, estudiando teología, se lo he escuchado a don Gavino, él se prepararon juntos para la licencia en teología. Pero José Rivera no se presentó al examen. Y lo explica él mismo en su diario y lo explica los testigos, en este caso don Gavino. No se presenta para no tener título. Conste que él después, a todos nosotros, discípulos suyos, etc., nos ha invitado a que
tengamos los títulos que convengan para la Iglesia. O sea, no es que él fuera enemigo de los títulos, lo hizo por una opción de humildad, de no poder decir nunca pues que tenía licenciado o doctorado. Es como una gracia pedida o concedida por Dios y hace todos los exámenes y todo lo que hay por haber, pero no se presenta al examen final de licencia. Es un rasgo importante en su camino intelectual. Por tanto, cuando luego tenía que ser profesor, que lo ha sido en Toledo, pues el único título era el licenciado en filosofía, que se lo dieron los jesuitas de comillas, pero no era licenciado en Salamanca y menos todavía doctor, etc. Repito, no por desprecio, porque yo personalmente he tenido luego todos esos títulos y tal, y ha sido él el que lo ha promovido, o sea que no estaba en contra. Pero él personalmente no lo hizo, pues para no tener títulos y por esa manera no tener nunca que alardear de ellos, que siempre es un peligro para la vanidad humana. O sea que él plantea la vida, como veis, muy radicalmente, desde muy joven, incluso antes de ser sacerdote. Está 4 años en Salamanca y en esos últimos, él está en Salamanca del 48 al 53, que es ordenado presbítero. Pues va recibiendo la primera tonsura en el año 49, hostiario y lector en el año 50, exorcista y acólito en el año 51, incluso subdiácono en el año 52. Todo eso en Salamanca, con las letras dimisorias de su arzobispo de Toledo, el cardenal Pla y Deñel, que es el que le ordena diácono en la Catedral de Toledo en el año 52, y es el que le ordena presbítero en el Palacio Arzobispal de Toledo, en la capilla que ahora en Toledo es la Capilla de la Adoración Permanente, que da a la calle Trinidad. En aquella capilla o oratorio, diríamos, del cardenal, capilla privada, fue ordenado presbítero el Sábado Santo. La liturgia entonces era otra y en la mañana del sábado se celebraba la resurrección del Señor. Sábado Santo o Sábado de Gloria, que se decía entonces, luego una reforma litúrgica del propio Pío XII ya y luego del Concilio Vaticano II reestructuró el Triduo Pascual. 4 de abril por la mañana en la capilla o el oratorio privado, diríamos, del cardenal arzobispo de Toledo, del año 53. Y como sacerdote es enviado a la parroquia de Santo Tomé de Toledo, que es su parroquia. La casa paterna, familiar, está dentro de la jurisdicción de Santo Tomé. Allí ha sido bautizado, allí ha recibido el sacramento de la confirmación. Allí no ha celebrado la primera misa, porque cuando llega la primera misa, él quiere imitar a San Juan de Ávila y quiere celebrarla con los del Hospital del Rey, minusválidos, gente disminuidos psíquicamente, y es ahí donde, y en la cárcel de Carabanchel, fue donde celebró las primeras misas. Pero las filas de Acción Católica presionaron de tal manera que los jóvenes incluso se desplazaron al convento de su hermana en Hellín, Albacete, y allí celebró misa a las monjas carmelitas descalzas de Hellín, Albacete. No, clarisas, perdón, en aquel momento. Antes ha sido carmelita descalza en Fuenterrabía, su hermana. Porque no he hablado de su hermana, pero su hermana se metió monja, carmelita descalza, ¿no? La otra pequeña quedó en su casa y es la que ha vivido con él hasta la muerte. O sea que no hizo festejos, ni banquetes, ni... Ahí lo dice él claramente, imitando a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, ¿qué hizo? Que fue ordenado en Alcalá hace este año 500 años. Cuando fue ordenado fue a su pueblo, Almodóvar del Campo,
provincia de Ciudad Real, pero entonces diócesis de Toledo, y vendió todo lo que tenía, que era mucho. Su padre tenía una mina de plata, etc., ¿no? Y se lo dio a los pobres. E invitó a comer a 12 pobres. Es muy sonora esta experiencia de San Juan de Ávila. Ahora Ribera se siente movido a imitar a San Juan de Ávila, que repito, en ese momento es patrono del clero secular español, y él, Ribera, por opción, se ha cambiado de seminario para vivir este espíritu y formarse en esa dirección. En Santo Tomé, bueno, sale como un toro bravo, o sea, se recorre. Santo Tomé era entonces muy extensa, llegaba hasta los cigarrales y hasta allí, le dice el párroco, pues hasta allí no llegó. Pero Ribera sí, sus zapatones y sus pasos tal, sale por la puerta del Cambrón y por el puente de San Martín y se va hasta la Cabeza y hasta los cigarrales de Toledo. Cigarrales en Toledo son los lugares desde los que se ve Toledo preciosamente. Bueno, pues todo aquello era parroquia de Santo Tomé. Y él iba a visitar a los enfermos y pasaba a veces noches enteras de vela, si era ya agonizante. En fin, lo ha contado muchas veces de viva voz, se lo he escuchado y aparece también en su diario y en los testigos que para el proceso vivían todavía de la parroquia. Y se desborda en esos 2 años en una pastoral de acompañamiento, de cercanía, de estar con los enfermos, los moribundos, también la catequesis de los niños y tal, ¿no? En la parroquia de Santo Tomé, 2 años. Ya para entonces, él tenía, así lo ha dicho él y así aparece también, tenía la ilusión y el deseo de irse de esa casa. La casa familiar es una señora casa, es una casa señorial, pues propia de una familia bien, como es su padre, médico, con una clínica propia en la casa. Ahí han nacido en esa casa pues muchos toledanos, ¿no? Además alcalde de la ciudad, en esa primera etapa después de la guerra. En fin, era todo un personaje. Don José Ribera Lema, el padre de familia, ¿no? Pero en la casa que la disfrutaba a tope, o sea, le gustaba mucho, pero le parecía no consonante con la pobreza que tiene que vivir, o que él vivía y tenía, o veía que Dios le llamaba a vivir. Entonces intentó irse a vivir a la casa sacerdotal, pero sus padres influyeron en don Anastasio Granados, que era su director espiritual, canciller, luego obispo auxiliar y luego obispo de Palencia, y el padre espiritual no le dejó irse a la casa sacerdotal, o sea que tuvo que seguir viviendo en esa casa. Hay varias intentonas de irse de esa casa, porque le parecía una casa ostentosa para un cura, tal como lo entendía él. Pero no se le logró, ya que sale este punto en Palmo, muy al final de su vida. Unos amigos le habían ofrecido pues, una casa casi como una cueva, ¿no? Ahí está la casa. Pues sí, quería irse allá por la Judería. Yo la vi, fui a verla, le hicieron un cuarto de baño y en su diario está varios meses como deseando, como un novio que está preparando su domicilio, su nuevo hogar o su nueva casa, en esa casita de la Judería de Toledo que estaba muy deteriorada, le hicieron un cuartito de baño y allí estaba deseando irse a vivir. Tendría el Santísimo Sacramento, puesto que tenía indulto de la Santa Sede, y allí soñaba que sería feliz viviendo pobre, como los más pobres de la ciudad, y dejar la casa, que era de ricos y de los más ricos de la ciudad. Pero un día, precisamente al terminar la misa crismal, don Marcelo, cardenal de Toledo, le llamó que fuera a su despacho después de la misa. Y allá fue. Y lo refleja en su diario. Don Marcelo le dice, a esa casa usted no va a vivir. Bueno,
pues obediencia, y siguió en la casa hasta que se murió, en la casa grande, que ahora se convierte en casa museo, archivo, oratorio, un poco también santuario. El arzobispo de Toledo actual, don Francisco Cerro, ha hecho una gran inversión y ha restaurado la casa. Es una señora casa y ahora bien restaurada, bueno, para memoria no solo de Pepe José Rivera, sino de su hermano Antonio. Y es como un santuario pequeño, pero de la familia Rivera, una familia en la que pues todos han caminado hacia la santidad. Cada uno habrá llegado al nivel que Dios quiera, yo no conozco y Dios conoce, pero el detonante de Antonio ha inundado esa casa de santidad. Y uno de los frutos más visibles es José Rivera. De ello saco siempre una conclusión, y es que los santos no caminan solos, ni son islas, sino que los santos crecen en racimo. Y eso se ve en la historia de la Iglesia. Cómo unos se ayudan a otros y cómo, ayudándose unos a otros, el otro, el de más allá, o porque he tenido este director espiritual, o porque he tenido este compañero, o porque he tenido estos padres, o porque he tenido este hermano. Es decir, la Iglesia nos ayuda a ser santos y donde hay un santo se generan otros muchos. Es muy importante eso porque si estamos llamados a la santidad, no estamos llamados a la santidad como islas, sino estamos llamados a la santidad en la vida, en donde Dios nos ponga, y ahí generar santidad, simplemente viviendo nuestra propia vocación, la que sea. Pero en el caso de la familia Rivera se ve muy claro, ¿no? Como Antonio, Pepe tiene 11 años, Antonio tiene 20, Carmen tiene 21 y pico, y Ana María tiene 12 o 13. Todos se han puesto en clave de santidad a partir de la muerte heroica de Antonio, que esperamos también que sea beatificado y el proceso va muy, muy bien encaminado. Esto era como un paréntesis en torno a la casa. Uno va a vivir la casa y es para disfrutarla. Y él la ha disfrutado, la terraza, el piso de arriba, luego el de abajo, luego el sótano. O sea, esa casa era para sacarle mucho partido, pero él piensa que esa casa no es para un cura. Y así lo planteó en varias ocasiones, pero no se le logró. Después de Santo Tomé, en donde tuvo que seguir viviendo en la casa, le manda el cardenal a Totanés. Es un pueblito, está cerca de Gálvez, cerca de Noez. Noez y Totanés suele ser, el cura se encarga de los dos. Pero él fue solo a Totanés, un pueblo de 400 habitantes. Y igual, llegó con todo el ímpetu apostólico que le caracterizaba y se dirigió especialmente a los jóvenes, recordando sus tiempos jóvenes, y él también seguía siendo joven. De manera que llegó a que todos, en un pueblo pequeño como ese, podían ser 50, 80 jóvenes, que todos se confesaran, que todos comulgaran de manera frecuente y habitual, para lo cual él tenía que levantarse tempranísimo. Eso no le costaba porque lo ha hecho toda su vida, tempranísimo, y estar en la iglesia, porque sobre todo en verano a las 5 o antes se iban a las labores y a las faenas del campo, a la siega, a la recolección, a la trilla, en fin, lo que es un pueblo agrícola pobre y pequeño. Claro, un joven no podía permitirse el lujo de me voy a misa, no. Pues el cura se levantaba tempranito, abría la iglesia y los jóvenes venían a confesar y a darles la comunión. No había misa. Luego la misa la celebraba para todo el pueblo pues a otra hora. Esa práctica hace que los que todavía sobreviven, ya pocos de aquella época, pero he conocido a varios, he tratado con varios y han testiguado en el proceso, es que no hemos tenido cura nunca como este. Le han dedicado, la plaza del pueblo está dedicada al venerable José Rivera, porque bueno, para ellos es una alegría verte. Y no llegó a 2 años en Totanés, pero ya
para la Navidad de ese año. Ya los tenía todos en el bote, valga la expresión, ¿no? A los jóvenes. Quizá entonces era más fácil que hoy, no lo sé. Pero es la gracia de Dios y es la colaboración de un curita joven que dice a por ellos. Si él ha encontrado su vocación y la motivación de su vocación en ese caldo de relación con los jóvenes, pues no anda tonteando con los jóvenes, no. Va a confesarlos y a que comulguen y a que se formen y a darles charlas y ayudarles en círculos de estudio, etc. Esa tarea fue como muy desbordante y muy prioritaria, de manera que lo recuerdan los de Totanés como algo muy especial. Y de ahí tenía una dolencia de columna, se había hecho daño jugando al frontón, en comillas, y eso le salía de vez en cuando. Y bueno, pues ahí le salió también por el frío, también por... Vivía en una casa pobre, vivía... Bien, en Totanés fue una entrega total, estilo cura de Ars. Lo recordaba él en muchos momentos de su vida, ¿no? Con mucho fruto apostólico, pero también le pasó factura en su propia salud física, etc., ¿no? Tuvo que descansar un tiempo y al terminar ese tiempo de descanso, que fueron unos meses, quizá desde primavera hasta verano, ya para el curso se fue a Salamanca, al Colegio Hispano de Salamanca y al de vocaciones de adultos. De esa temporada son discípulos, y le recuerdan con mucho cariño, el cardenal Osoro, el cardenal Porras, de Caracas, y el cardenal Surmendi, de México. Son los tres del mismo curso y los tres son cardenales. Pero los tres han testificado en el proceso y ahora, con motivo del centenario, han mandado un testimonio. El cardenal Porras quería venir el día 17 y tenía el billete, se fue al aeropuerto y le quitaron el pasaporte. Lo que ha venido después en Venezuela ya lo sabemos todos, pero él quería haber venido para este centenario. Él ya tiene 82, 83, pero está muy bien de salud. Y me puso un mensaje, mira que no puedo ir, que me han quitado incluso el pasaporte. O sea, no puedo salir de Venezuela. De esa época son. Y después de estar ahí en Salamanca, en el año 63 se va un año con los hermanos de San Juan de Dios a Santurce y vive con los novicios, les da charlas, confiesa, etc. Y luego pasa el noviciado a Valladolid, fue un año solo con los hermanos de San Juan de Dios. Y yo he escuchado, porque el provincial en ese momento era un tío mío, que luego me lo ha contado, ¿no? Pero él estaba siempre muy agradecido como ese año, como un año sabático, se dedicó a estudiar y a leer a fondo a los padres de la Iglesia. Y ahí, sin tope, le sirvió también de descanso. Y en el 65 viene a Toledo, director de la Casa de Ejercicios, y es cuando yo le conozco, director espiritual del seminario. Y después, en el 70-75, va de formador o de padre espiritual a Palencia, llamado por don Anastasio. Él tiene una relación con don Anastasio Granados especial. Y al 75 don Marcelo le dice, venga a Toledo, y ha sido pues uno de los que le ha apoyado al cardenal en todo lo que ha sido el despliegue del seminario de Toledo, desde que llega don Marcelo y ya hasta su muerte en el año 91. Si hago este currículum es un poco para ver a qué se ha dedicado como sacerdote. 2 años de vicario parroquial o coadjutor, otros casi 2 años de párroco en Totanés, pero luego todo el tiempo Salamanca, Toledo, Palencia y Toledo, dedicado a la dirección espiritual de los seminaristas y sacerdotes. También de muchos laicos, porque él se ponía a hacer esta dirección espiritual en la tarde, empezaba a las 3 y acababa a las 12, y 1 hora cada uno, más o menos. O sea que cada día le cundía enormemente, ¿no? Siempre dice dejar un tiempo para las vísperas de la tarde, rezar vísperas, y reservaba un tiempo breve y estaba toda la tarde dirección espiritual de seminaristas o de laicos o de personas consagradas que acudían a él.
Teniendo esto en cuenta, dibujemos como de manera sintética cuál es el perfil. Y diríamos, primero, la santidad del sacerdote está radicada en el sacramento del orden. Muy importante esto, y más para su época, cuando él se forma para el sacerdocio, está ahí la disputa de si quieres ser santo, tienes que ser religioso. Y es él el que, y otros en el ambiente, en España, como he dicho antes, ponen valor, por decir, ¿no? También puede ser santo siendo diocesano. Toda esa idea que después recoge Pastores de Abobobis, que es un documento del año 92, un año después que muere él, muere el 91, el 25 de marzo, y el 25 de marzo del 92 se publica Pastores de Abobobis, que es como un resumen de la teología y espiritualidad del sacerdocio, para todos los sacerdotes, diocesanos, religiosos, con carismas así, o sea, esa es una carta fundamental del Papa Juan Pablo II recogiendo las mejores aguas del concilio, etc., ¿no? Pues ya él, en su predicación y en su animación vocacional, los que hemos pasado por sus manos y ha dejado ahí en sus escritos, centra este punto en lo que después dirá Pastores de Abobobis, cómo el sacramento del orden configura con Jesucristo, cabeza, esposo, buen pastor, siervo. Esa configuración con Cristo ya está dicha en los números 2 y 3 de Presbyterorum Ordinis. No es doctrina nueva, pero alargada y ampliada en Pastores de Abobobis. Eso en su síntesis de teología y de espiritualidad del sacerdocio, Rivera era como muy frecuente. ¿Eres sacerdote? ¿Por qué no santo? Esta frase me recuerda a don José María García Leiguera, que ha sido una de las figuras diocesanas en la diócesis de Madrid, cuando esto incluso era Madrid. Es decir, él ha dejado, don José María, ya venerable, en la diócesis de Madrid, este pozo y este impulso de sacerdote diocesano que aspira a la santidad. Yo veo en muchos puntos coincidencias porque don José María era uno de los promotores de aquella espiritualidad sacerdotal del sacerdote diocesano, porque él era el padre espiritual del Seminario de Madrid, antes que Rivera, porque es mayor en edad, ¿no? Así que el sacramento del orden como fuente de la santidad sacerdotal. Los carismas vendrán después y ayudan a la santidad. Si ayudan, pues muy bien, son un don de Dios. Que la Iglesia tenga distintas familias religiosas o formas de vida, el sacerdocio, eso enriquece a la Iglesia. Pero en relación con el sacerdote diocesano al que me estoy refiriendo todo el tiempo, porque ha sido como una dirección o una línea clara en su vida, pues estaba siempre como esta pena, ¿no? Como si te quedas a medias. Siendo sacerdote, pues nunca podrás ser santo, y si quieres ser santo, tienes que buscar otros caminos que hay en la Iglesia. Rivera en esto nos hablaba muy claramente de cómo es el sacramento del orden, la fuente de la santidad. Y luego los carismas ayudan a vivir esa santidad, bienvenidos sean, porque son una riqueza para la Iglesia. Por tanto, la identidad del presbítero, del sacerdote, no se mide por la funcionalidad. ¿Qué es lo que hace? Misa, confiesa, predica, ¿no? Antes que todo eso está el ser. Es prolongación personal de Cristo, en virtud del sacramento del orden, por la acción del Espíritu Santo. Y por tanto llamado con una pujanza enorme a la santidad para transparentar a Jesucristo sacerdote, sumo sacerdote. Para el servicio del pueblo de Dios en la caridad pastoral como fuente de santificación permanente del sacerdote. El sacerdote se santifica
en el ejercicio de su ministerio, claro. El diocesano concretamente y luego el religioso, según el carisma que Dios ha dado al fundador, a fundadores, y viviendo en fidelidad a ese carisma. Pero es la caridad pastoral la que, digamos, despierta todo el organismo de la vida espiritual y todas las virtudes al servicio del pueblo de Dios. En su triple ministerio, el sacramental, nos hablaba con mucha unción sobre la celebración de la Eucaristía. Él no era especialmente entendido en rúbricas, más bien se perdía y te decía cómo hay que hacer, sobre todo si era una celebración especial, ¿no? No era en esto rubricista y tampoco sabía de detalles, pero celebrando la Eucaristía, yo que he celebrado muy cerca de él o concelebrado muchas veces, realmente estaba viviendo lo que le dicen al que se ordena. Recibe la ofrenda del pueblo santo, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor, profundamente concentrado en la celebración de la Eucaristía. No recuerdo haberle visto nunca distraído, sino cuando estaba celebrando, a su manera y en sus formas, como repito, pero centrado y concentrado en Jesucristo. Y luego él explicaba muchas veces y nos daba pláticas y charlas, ¿no?, sobre la unión del sacerdote con Jesucristo en el esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, o yo te absuelvo. Porque ahí hay una identificación con Jesucristo, los jóvenes dirían, brutal. No puede llegar a más. Porque ¿quién dice yo te absuelvo? ¿O quién dice mi cuerpo? Es Cristo el que lo dice. Es el sacerdote el que lo dice. Y hay una coincidencia no solo externa, sino una sintonía profunda de vida, de corazón, de manera que luego toda la vida es una prolongación de este momento supremo que se repite cada día, en cada celebración eucarística o penitencial. Ahí está el secreto, diríamos, de la identificación con Jesucristo. O el ministerio de la predicación. Se ha dedicado en muchos momentos largas charlas, ejercicios, meditaciones, pláticas. Me acuerdo de él una frase que a mí me cuestionaba. Cuando se dice que un predicador predica bien, ¿qué significa? ¿Que tiene buena labia? ¿Que pone buenos ejemplos? ¿Que es bien entendido? Estoy escuchándole a él. Un predicador predica bien si convierte. Podrá hacerlo mejor o peor, literariamente. Podrá estar más acertado o menos. Podrá saber más pedagógicamente o menos. Pero la prueba fundamental del buen predicador es el que convierte o no. Ponía el ejemplo de San Juan de Ávila muchas veces. San Juan de Ávila predicaba y la gente se convertía. Nosotros pues no convertimos a tanta gente, ¿no? Pues tenemos que pedirle, Señor, hazme un buen predicador. O sea, él buscaba mucho esta sintonía con Jesucristo que hace, como diría Santa Teresa, tiene una frase que a mí me hace sonreír cada vez que la leo. ¿Sabéis por qué no convierten los predicadores? Dice ella. Y responde, porque tienen mucho seso. Son como muy sesudos, muy razonables, dicen lo que dicen y lo que dicen no mueve a nadie. Eso es Santa Teresa, que no era cura, tenía una vista enorme. ¿Por qué los predicadores no convierten? Porque predican con mucho seso. Don José, en este caso, era enormemente incisivo en la predicación.
O sea, como el que vive internamente esta relación con Jesucristo tan fuerte, tan fogosa, que saltaban chispas a veces en su predicación. No era una predicación que dejara indiferente. No digo que todos nos convirtiéramos en todas las predicaciones, no. Pero te generaba, si te ponías en la línea de ver, abrirte a la gracia de Dios, pues una paz y un estímulo y una esperanza enorme. Y si no, una rabia enorme. Don José no solo tuvo discípulos y muchos, y ahí hay toda una estela de santidad, sino que tuvo oponentes visceral y fuertemente por la predicación. Pero este hombre, ¿pero qué dice? Pero es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Escuchabas y a veces no le entendíamos mucho lo que decía, porque hablaba sin mucho cuidado y además sin cuidar mucho las formas. Me decía ayer uno que ha accedido a su diario estos días, por razones informáticas y tal. Dice, he descubierto un don José que yo no conocía. Él es discípulo y muy discípulo de don José. Porque cuando él hablaba no cuidaba, ni citaba, ni era erudito, pero cuando escribe, claro, lo que escribe él, escribe para nadie, escribe para él. O sea, él piensa que eso nunca lo va a leer nadie. Claro, dice, y yo tengo que tener un diccionario al lado, porque usa palabras y términos que no los he oído nunca. Pero a ver, era un hombre literato de verdad. Bueno, es por decir, sobre todo me fijo en este tema de la predicación. No cuidaba mucho las formas externas, ni el quedar bien, ni dar bonitas conferencias. Yo le he oído muchas veces, es buen predicador el que convierte. ¿Y cómo convierte? Diría San Juan de Ávila, eso también se lo escucha a él. Porque los hijos son hijos de lágrimas y no de palabras. Sobre la primera carta de San Juan de Ávila lo explica eso muy bien. Son hijos de lágrimas y no de palabras. Son necesarias las palabras. Y el sacerdote por ministerio tiene que dedicarse a la predicación, a la catequesis, ¿cómo no? Pero a veces nuestros juicios son, ¡ay, qué bonita! Porque, no sé, por la floritura externa, por las maneras de hablar, Acordémonos siempre de este. Yo me acuerdo continuamente para examen propio, ¿no? Son buenas predicaciones las que convierten. Y convierten cuando el predicador va templado, habla de las verdades eternas, verdades de Dios, de la vida cristiana, y te invita, te incide a cambiar. No te deja ni fu ni fa. Podrá ser muy bonita esa predicación, pero esa no es buena. Bien, ahí queda el criterio para todos. Digámoslo luego por extensión a todo, la tarea que la Iglesia hace en la evangelización, catequesis, etcétera, ¿no? Y que hacemos muchas cosas de este tipo. Y en su ministerio también testimonial caritativo. Y ha salido en algunas ocasiones, pero el testimonio que don José da en su acercamiento a los pobres y en vivir más pobres que ellos para acercarse, diríamos, en una plataforma de poderlos decir una palabra de bienaventuranza, es enorme. Es para dedicarle otra charla que ahora mismo no me entretengo. Pero ya desde sus tiempos de Comillas, con el padre Nieto, va a visitar los pescadores de allí de Comillas, gente muy pobre, comparten con ellos. Pero yo lo he visto en Toledo, los gitanos eran amiguísimos suyos y todos los pobres había y por haber. Y un tipo de pobres que no aparecen, personas que necesitan consuelo espiritual, personas que sufren a veces pues situaciones duras, personas que a veces son pesadas y no cualquier sacerdote los aguanta, enseguida les espabila y tal. Don José era como las moscas a la miel. En esas largas sesiones de dirección espiritual, ahí estaba fulanito, fulanita, el otro. Gente pues con sus minusvalías, yo diría, psíquicas, físicas, etcétera,
tenía especial atractivo, porque los atendía, porque los quería, porque gastaba el tiempo, porque les devolvía la dignidad, que uno a lo mejor iba, ¿a quién voy yo ahora? Cuando se murió, me dejaron muchos, ¿no? Pues mire, busque, porque yo creo que igual no lo va a encontrar tan fácilmente. Pero ese acercamiento a los pobres no solamente son a los pobres económicos, sino es a los pobres de personas que están viviendo situaciones muy duras y que acompañarles supone compartir su sufrimiento, su situación, sus depresiones, sus limitaciones, sus crisis. Tenía para eso especial carisma. O sea, la atención a los pobres no es solamente los pobres materiales, sino todo lo demás. Y en las tres actitudes, que rápidamente ya menciono, porque estoy agotando el tiempo, en la obediencia, era extremadamente obediente. Recuerdo, el otro día decía esta anécdota, cuando el seminario tenía sesiones extraordinarias de un profesor que venía invitado, entonces se tenían por la tarde en el seminario y estaban invitados todos los profesores. Y bueno, pues muchos tenían otra cosa, otros tal, en que no íbamos los profesores. Ahí estaba don José, a veces el único profesor que estaba en el salón de actos con los seminaristas que tenían que ir por obligación. Y un día le pregunta, no sé quién, delante de mí, ¿y por qué va usted a esta charla o a la otra? Con todo lo que tiene que hacer. La respuesta fue esta. Le he preguntado al cardenal y me ha dicho que tenemos que ir los profesores. Punto. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque es la obediencia la que salva el mundo, no que yo esté haciendo esto o lo demás allá. La obediencia hasta el extremo, ¿no? O él, que se dedicaba tanto a los pobres, escribía cartas a bienhechores y tal, y un día le llamó a don Marcelo y le dijo, se acabaron esas cartas. Y lo escribe en el diario. Será más eficaz para los pobres que yo obedezca y no que encuentre fondos para tal cosa o tal otra. Y eso que él estaba desatado en el tema de los pobres. Pero una mínima indicación de su superior. Nada. Eso está reflejado para entretenerse más tiempo, pero ahora no me entretengo. O sea, os insinúo para otra vez que pueda hablarlo, ¿no? Como el tema del celibato, él lo ha vivido con mucha intensidad. El celibato no entendido solo como ordenación u organización de la sexualidad y por tanto virtud de la castidad, que lo incluye, sino sobre todo como enamoramiento. Jesucristo ha entrado en mi vida, me ha enamorado y tengo que dedicarle tiempo y tiempo y tiempo. Pues porque me está esperando y porque espera un amor correspondido y porque yo espero un amor correspondido de él, ¿no? Es por tanto otra dimensión, no es el celibato como, qué sé yo, con 4 aspectos externos, ¿no? Sino una vida enamorada, profundamente enamorada. Cuando hablaba de Jesucristo es que le salía hasta por los ojos el amor a Jesucristo. Realmente estaba enamorado, enamoradísimo, ¿no? De manera que ponía el ejemplo muchas veces de esa esponsalidad con Cristo y de esa capacidad de atender como una madre, con ternura, sin calcular el tiempo. Que vuelve, pues que vuelva. Que es pesado, que lo sea. Que insiste, no importa. Como una madre. Todos sabemos cómo es una madre, ¿no? No me tengo que entretener, pero él ponía muchas veces el ejemplo de las madres de familia, de su vecina, Tere, que tenía, son 9 hijos. Pues como la Tere atiende a sus hijos, que no duerme ni una noche, una tras otra, está pendiente de sus hijos. Pues el sacerdote, bueno, busque su descanso, haga lo que tenga que hacer, pero como una madre. Es a lo que Jesucristo nos llama en relación con los fieles hay que atender. Y cosas que quedan, como tenemos varias ocasiones de poder hablar de él, pues irán saliendo e incluso se irán repitiendo. Pero no quiero estar más tiempo
porque he agotado el tiempo que se me da. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.